buena noche, me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y tú. Estamos completamente en línea. Y bueno, déjenme decirles que hoy miércoles 25 de octubre, que por cierto ayer hubo un error por ahí en la publicación, que afortunadamente nuestro invitado que ahora mismo se los voy a presentar tuvo a bien hacernos la observación, pero es miércoles 25 de octubre, estamos completamente en línea, con todo el gusto de saludarlos y ya prácticamente se fue octubre, se acaba el horario de verano y eso me da un gusto enorme, caramba, porque nos sirve para dos cosas, pero bueno. El día de hoy con un gran tema, con un tema que tiene que ver con todo lo que es la configuración de negocios. Y déjenme decirles que es un gran orgullo tener al invitado que el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos. Pero antes permítanme presentarles, por favor, mi compañero, socio, colega y co-conductor Paco García. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlitos, muy buenas noches. ¿Todo bien? Súper bien. Qué un bueno. tema súper interesante porque realmente creo que si hay algo que en este momento requerimos en el país, es del tema que vamos a hablar. Eso es correcto, eso es correcto. Sobre todo en este momento de crisis que estamos viviendo. Y lo hemos dicho, si las crisis deben tener algún sentido es para fortalecernos. Y en ese momento justamente es cuando la crisis cumplió su objetivo. Es correcto. Bueno, sin más, permítame dar la bienvenida a un extraordinario amigo, admirado, querido, colega profesional de la comunicación, compañero dentro de Aztele, porque él también tiene un programa exitoso los lunes al mediodía que se llama Líderes en Acción, y es el ingeniero, licenciado, doctor, y todo lo que le quieran poner, Gildardo Avendaño. Qué Amigo gusto, querido, Carlitos. gracias. Gildardo, Gracias, bienvenido. Gildardo, porque déjame decirte que es un orgullo tenerte aquí. El hecho de poder compartir este espacio con un verdadero líder en acción como lo eres tú, me parece que es un orgullo pleno para nosotros y con un tema que está, como bien decía Paco, por demás vigente en este momento. Y creo que ahora cobra mayor relevancia y mayor trascendencia, pero es un tema que siempre deberíamos tenerlo como una prioridad en todo lo que es la parte de la gente, el liderazgo en los negocios. Así es. Mucho hemos hablado de liderazgo, mucho hemos hablado de negocios, hoy hay esa coyuntura, que es liderazgo en los negocios. Entrando en materia, mi querido amigo, ¿cómo definimos ese liderazgo en los negocios, Gildardo? Ok. Primero, como siempre, me presento. Soy Gildardo Avendaño, ingeniero industrial, pero ser ingeniero me costó 5 años. Ser Gildardo me ha costado toda la vida. Y de eso trata el liderazgo. Ser alguien en esta vida. Alguien que pueda ayudar, alguien que pueda servir, alguien que pueda inspirar, motivar, enamorar, subyugar, conquistar, donde los demás verdaderamente disfruten lo que hacen. O sea, ¿qué es liderazgo? Liderazgo es influencia. Así es. Todo surge o se desploma en base al liderazgo y como referimos y se dice siempre a dónde quieres llegar en esta vida dependerá de tu liderazgo. Y fíjate que Totalmente. creo que es un gran momento para que podamos definir, establecer una base de inicio. ¿El líder nace o se hace? Todos nacemos y en el camino nos hacemos. Eso es correcto. ¿Y qué es lo que nos hace? El hambre, el deseo de ser alguien, el Correcto. deseo de trascender, de ayudar, de servir, de que el día que tú no estés en la memoria de muchos, que toques vidas, que cambie vidas. Que ese sea tu legado, lo que hayas transitado por la vida, lo que hayas dejado y lo que puedas justamente trascender, el ser bien recordado. Uy, yo soy oaxaqueño, hijo de maestro, salí a los 18 años de la ciudad de Oaxaca, llegué al Politécnico emocionado, entusiasmado por hacer una carrera y fíjense lo que es la vida, a los 23 años que egreso con una especialidad de seguridad de higiene industrial, segundo grupo que egresamos con esa especialidad, hablo de 1984, cuando no había especialistas en seguridad. Claro. Llega PepsiCo buscando a un ingeniero industrial recién egresado con esa especialización y me dan la posición de gerente de seguridad. Imagínate, 23 años sin conocer todavía lo que es liderazgo. El precio que pagué fue muy alto, a los 3 años me corrieron y me corrieron precisamente porque no desarrollaba o tenía cualidades de liderazgo. O sea, no entendía lo que era servicio, la comunicación no era la adecuada, la imagen no era la adecuada, la gente no se inspiraba con lo que tú hacías o Y decías. luego fíjate en qué clase de empresa, una empresa de clase mundial, una empresa con unos estándares de calidad y de exigencia altísimos. Porque más allá de ser fanáticos, no debemos reconocer que PepsiCo Group como tal en el mundo tiene una presencia, tiene un liderazgo y lo ha mantenido durante mucho tiempo.
Y creo que hoy por hoy en el mercado de botanas no hay una empresa más exitosa en el mundo que PepsiCo. Con todos los nombres que puede tener alrededor del mundo. Pero fíjate qué interesante la lección que recibiste. Porque yo creo que, y corrígeme Gildardo, pero yo creo que la lección que recibiste fue una lección de baño de humildad. Es una cosita que se llama, una pildorita que de pronto a los 3 años te dijeron, "Oye, echemos Ubicatex y aprende Tex, y que no se te olvide Tex, tómala". Te dieron las gracias, dijiste, bueno, ¿y ahora qué sigue? A reconstruirnos. Porque al final, estamos hablando que tenías 26 años, después de 3, en una carrera que podría ser terriblemente ascendente, probablemente habías establecido quizás un plan de vida y carrera, y de pronto te sacude la realidad, te alcanza la realidad, y dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? Así es. Yo en la escuela donde estudiaba conocí a un amigo que lucía bien, traía un carro último modelo, vestía bien y siempre traía dinero en la bolsa. Cuando le pregunté a qué te dedicas, dice, soy vendedor. Gildardo, si quieres ganar mucho dinero, métete a ventas. Claro. Y el destino me llevó a seguridad. Y 3 años duré en PepsiCo, salgo de PepsiCo, busco una posición de ventas, obviamente no tengo experiencia, era muy joven en ese tiempo, y al salir de PepsiCo, Perdóname, seguimos 3 siendo jóvenes. años. Seguimos siendo jóvenes. Déjame hacer la acotación, sí. Perdóname, amigo, seguimos siendo jóvenes. Tenías 26 años. 26 años, no encuentro trabajo de ventas y me contrata Panam de México, Tenis Panam. Cuando esa organización tenía 6,000 empleados. Gerente corporativo de seguridad, 27 años ya. Y estoy 5 años y medio ahí. ¿Por qué? Porque entran los chinos con su tenis barato Sí, claro. y destruyen la industria tenística. Sí. Canadá, Dunlop, Duramil, Panam, desaparecen. Literal, literal. El término liderazgo, Sí, señor. adaptación al cambio. Así es. No se adaptaron al cambio y los chinos nos hicieron pedazos. Y digo nos hicieron pedazos porque cuando una empresa cierra las puertas, perdemos todos. Es que literalmente despedazas sueños, anhelos, tratar de categorizar lo que quieres, tu propia empresa, tu patrimonio personal. Todo se desmorona y se hace pedazos. Literalmente. Y ahí aprendí la importancia de adaptarse al cambio, tener los ojos bien abiertos, seguirse preparando, tratar bien a la gente. Esa empresa obviamente era una empresa enorme y vi cómo se fue desboronando. Era mexicana, de capital Argentina. Argentina. Así Ok. es. Sus ventas impresionantes. Mucho tiempo fue el liderazgo de mercado. Había la referencia, los tenis escolares eran los Panam. Claro. Incluso déjame decirte que hay muchos comediantes en sus rutinas que hablan de los famosos tenis Panam, que los lavábamos, porque yo hacía lo mismo una noche antes, los poníamos a secar atrás del refrigerador con periódico, a ver si se secaban. Y por más que los tallabas, porque los lavábamos con jabón de secarse mucha espuma, y por más que le echabas agua salía espuma, pues sí, claro, no sabíamos lavarlo ni nada. Pero la marca de tenis era Panam, que después, por cierto, fue esa, o Dunlop la que se quemó ahí. Duramil era Dunlop, Así es. claro, en Gustavo Vaz. Así es. Sí. Pero mira qué interesante tema acerca del liderazgo, ¿no? Acotando esto que estás comentando, Gildardo. Y si me permites, quiero comentarte que mis papás son de Oaxaca, ¿no? Genial. En mi caso, yo también soy del Politécnico, ¿no? Y me parece que al final lo interesante es lo que quieres hacer en la vida. ¿Qué significa eso? Es posible que al principio ni siquiera sepas lo que buscas hacer, pero cuando realmente estás buscando la pasión o te mueve la pasión, es posible que a través del liderazgo puedas tocar vidas de muchísimas personas, como fue tu caso. Así es. ¿No? Hay una frase maravillosa que dice, para ganar hay que jugar y hay que estar dentro de la cancha, porque si estás en la banca no pasará nada. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Naturalmente. Cuando tú te metes precisamente al círculo empresarial y todo eso, tu mismo liderazgo te va jalando, te va Así llevando. es. Y te vuelves a titular en ello, y te vuelves una persona influyente, y te vuelves una persona carismática, y te vuelves una persona segura y confiable. Oigan eso, segura y confiable. Fíjate que hace algunas semanas alguien joven, millennial, me preguntaba, ¿qué puedo hacer para ser influencer? Fíjate que pregunta que de pronto tiene
cualquiera diría, "Ah, qué estupidez me preguntas". No, Todo lo que está por detrás. es una pregunta con un gran sentido. Y mi respuesta fue, crea algo que te haga destacar por encima de los demás. Propon algo diferente, date a notar, en el mejor de los sentidos, y crea tu propia ideología. ¿Quieres ser un verdadero influencer? A través de tu liderazgo. Híjole. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Yo totalmente. no encuentro otra forma de cómo convertirte en un verdadero influencer si no es a través de que estés convencido, primero, que lo puedes ser. Segundo, que te lo propongas y la propuesta que hagas que tenga un sentido estricto de proyección en pro de los demás. O sea, que seas propositivo, que seas constructivo, Y que lo disfrutes. No, naturalmente. ¿No? Porque en ocasiones me parece que es un componente que en pocas ocasiones se considera el momento de ser o buscar ser un líder, ¿no? Porque hay diferentes tipos de líderes. Hay muchos que son impuestos y demás, y bueno, ya platicaremos o a lo mejor... De las no es características, tema. ahora que toquemos las Como características temas, ¿no? de ese liderazgo, evidentemente pasaremos por esas condiciones. Pero si no sientes amor Claro, por lo que haces, por lo que estás si haciendo. no estarías dispuesto a hacerlo aún sin cobrar, Así es. dedícate a otra cosa. Así es. Pero aquí lo más interesante es, los líderes dirigen gentes, no números o proyectos. Eso es correcto. Porque lo tardamos para entender esa parte. ¿Qué sucede cuando cierran Panam? Llego a Hewlett Packard, la segunda empresa más reconocida en el mundo en ese tiempo, hablo de 1994. Hoy no debe estar tan lejos, quizás sea la cuarta o quinta, pero sigue siendo Claro, reconocidísima. Así es. Y entonces cuando yo llego ahí, cuando yo trabajo enfocado a números, a métricas y todo eso, el señor Piccolo, que era presidente, me dice, no te confundas, hijo, los negocios son de personas. Sí, claro. Se vive para la persona. Así es. Son personas las que compran. Qué gran consejo. Son personas las que atienden. Son personas las que le dan vida a la organización. Son personas los que hacen que esto florezca. Humanizar el negocio. Claro. Porque no está robotizado. Tenemos que humanizarlo. Y en la medida que seamos capaces de aterrizarlo, en el estricto sentido que somos los humanos los que lo movemos, finalmente vamos a tratar con humanos. Hacia adentro Y hacia afuera, por supuesto. Por supuesto. Porque primero te construyes en base a la filosofía de tu empresa. Y después la tienes que permear Así es. al exterior. ¿Qué siguió de Hewlett Packard, mi querido Hilda? Todo lo que aprendí, porque pues obviamente yo entré ahí como gerente de seguridad y a los 5 años me hicieron director de seguridad para toda América Latina. Y mi trato siempre era con la gente, tenía que convencerlos, tenía que sensibilizarlos en temas de seguridad. Y una De posición seguridad. bastante complicada. No, hombre, seguridad es un producto chiquito que hay que saberlo vender. Sensible. Sí. Donde Muy parece sensible. que no les importa, entonces tú tenías que vender. Claro. Y venderlo en toda América Latina y con diferentes personajes, con diferentes directivos, con diferentes personalidades, ¿no? Tenías Entonces, que ahí aprender es a donde hablar iba yo descubriendo. argentino, colombiano, chileno, venezolano, paraguayo. Alguna vez lo comenté y la gente me decía, ¿estás bromeando? Le dije, no, no estoy bromeando. La gente que tuvimos la bendición, la fortuna de viajar por América Latina, tuvimos que aprender a hablar. Es español Cada- la lengua, ¿no? Pero cada uno tiene... Con sus derivaciones. Sí. ¿Estás de acuerdo, Gildas? Y en un tema tan sensible, tenías que elegir muy bien las palabras con las que tenías que sensibilizar a la gente. Y esa preparación exigía de un gran liderazgo. ¿Dónde te reconoces o cuándo te reconoces como un verdadero Fíjese líder? lo que ocurre. Al estar en Hewlett Packard en una presentación que hacían los directores, se dieron cuenta que faltaban habilidades de comunicación efectiva y obviamente de liderazgo. Se forma un club Toastmaster en Hewlett Packard, Ok. donde los directores estábamos obligados a formar parte de ese club. Café Santa Fe Toastmaster, donde cada semana sesionábamos, practicábamos el arte de la comunicación efectiva, el aprender a escuchar, porque los latinos oímos pero no escuchamos. Correcto. Recuerden que oír es una función del oído, escuchar es una función de la mente. Así es. Cuando tú aprendes a escuchar al prójimo, ya la hiciste. Y después de escuchar, pensar lo que vas a decir, para que cuando estés consciente que lo que vas a decir va a causar un efecto positivo en la otra persona. Porque estás hablando de más pura congruencia. Y el tercer punto es hablar, donde aplica la ley de Hutton. Cuando el líder habla, los demás escuchan. Por supuesto.
Y eso es práctica, práctica, práctica. Cada semana sesionamos, tengo 22 años en Toastmaster. Imagínense todo el conocimiento que se me ha pegado de escuchar a compañeros, de ir a diferentes conferencias, convenciones. Y resulta que en 1999 concurso en el Nacional de Oratorio, lo gano en los Toastmasters. Luego lo vuelvo a ganar 2 años después. En el 2014 Toastmaster me hace el comunicador del año. En el 2016 orador diamante. Y he estado dando un promedio de 3.200 conferencias en 13 años. En Centroamérica, América Latina y México. Soy proveedor de 62 empresas multinacionales. Y si tú me dices cuál es tu secreto, Gildardo, el poder de la palabra, que es la cualidad más importante del liderazgo. La palabra. Sí, porque te voy a decir, dijiste muy bien, escuchas con el oído como parte sensitiva, escuchas con la mente, pero cuando logras combinar y desarrollar la escucha activa, en el sentido de poder disuadir a tu propio cerebro de que empiece a crear sobre lo que está escuchando y generes un acompañamiento para estructurar lo que tienes que decir, estás haciendo contacto con tu más pura conciencia. Aparte me tocó una experiencia maravillosa el haber sido directivo de seguridad, el estar con los altos directivos. Donde iba Rafael Piccolo, el presidente, estaba Gildardo Avendaño. Y entrábamos a Los Pinos, y entrábamos con Carlos Slim, con Medina Mora, con Chico Pardo, los altos directivos. Sí, claro. Alfredo Hernández, el de Banamex en ese tiempo. Y entonces todo lo que ellos hablaban entraba aquí y se quedaba. Se registra. Así es. Y cuando pensaba que los negocios eran complejos, oh sorpresa, entendí que los negocios son simples y de sentido común, solamente entiende a la gente. Eso es correcto, amigo. Bueno, fíjate que vamos a hacer ahí una pausa para irnos a al primer corte, pero yo creo que esa parte que acabas de comentar tiene un gran sentido, porque es lo que le va a dar la verdadera orientación a lo que queremos platicar. Yo quisiera que este segundo bloque lo dedicáramos a tratar de encontrar y acordar lo que son, digamos, no sé más las características que debe tener un buen líder. Porque sí estamos, y perdón que me incluya, estamos configurados. Y no lo digo desde la más falsa vanidad, lo digo desde el esquema profundo de reconocernos. Y eso nada tiene que ver con una cuestión de ostentación, ni mucho menos. Pero, ¿cómo es que nos fuimos construyendo? ¿Cómo nos fuimos haciendo? Claro. Y cómo nos reconocemos como tal. Porque cuando un líder reconoce a otro, está ejerciendo su propio liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Esto es el Cochinito. Estamos completamente en línea, no tardamos. Regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Un poco. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso completamente en línea y bueno, pues obviamente después de hacer nuestro entrecortes estamos disfrutando de esta gran charla, de verdad, créanme que es un privilegio. Y bueno, antes de irnos al corte, platicábamos con respecto a lo último que mencionaba Gildardo, antes de tocar la parte de las características que creemos debe tener un líder. Justamente lo que evoca el poder de la palabra, el don de la palabra. Y el bien emplear la palabra, la cantidad de posibilidades que nos brinda a fin de poder mandar ese mensaje y que sea recibido exactamente en el mismo sentido en el que lo estamos generando. Porque yo creo que ese es un gran punto que la gente muchas veces pierde de vista. A veces quieres decir algo que la gente entiende en otro sentido porque no lo sabes expresar, porque no lo sabes comunicar. Y creo que el uso de la palabra es literalmente un don. Así es. Hay una frase también que comentaba un sacerdote de San Luis Potosí: pobrecito mexicano, mandar no sabe y obedecer no quiere. ¿A dónde va a parar? Terrible. Claro. Terrible. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Por eso mencionan que en las organizaciones ya no necesitamos jefes, necesitamos líderes. Líderes que verdaderamente muevan las fibras sensibles de la gente para que la gente disfrute el estar, el pertenecer, el sentir, el amar a su empresa, que verdaderamente se tatúe la camiseta. Ese es liderazgo. Liderazgo es que estés o no estés, tu gente ya sabe lo que tiene que hacer. Y se generan grandes resultados. Porque si tú tienes que estar presente para que tu gente se mueva, no eres líder, eres un jefe. Claro, eres un arreador. Así es. Porque déjame decirte además que creo que el término liderazgo, como algunos otros a nivel empresarial, se han prostituido. Porque la gente justamente ha hecho un mal uso de la palabra. Es decir, han cambiado el sentido estricto de lo que implica. Y liderazgo no es más que una derivación de líder. Y hay que entender lo que representa ser un líder. La historia nos ha presentado grandes líderes, grandes, gente con una capacidad impresionante. Y como comentábamos hace un momento en Facebook Live, más allá del resultado de sus acciones, no podemos dejar de reconocer que eran grandes líderes. Y la vida nos ha dotado de grandes líderes, gente con un uso extraordinario de la palabra. Y déjame decirte que más allá de reconocerlo, y no del lado divino ni del lado religioso, Jesús era un gran líder. Más allá de las preferencias, de que lo reconozcamos o no como una figura divina, creo que era un gran líder porque sabía hacer un uso preciso de la palabra. Sí, y yo creo que aquí en el negocio es importante hacer esta acotación, que dentro de la organización es importante no tener un líder, sino que un líder va a generar otros líderes o va a formar otros líderes dentro de la misma organización, porque al final el líder va a aprender cómo trabajar en conjunto, cómo trabajar en equipo,
cómo generar más con menos esfuerzo a través de una segmentación de actividades. Ahora que hablamos justamente, perdón Gilardo, de lo que son las características del líder, un líder tiene que estar convencido que una de sus principales tareas es formar más líderes, incluso mejores que él. Y eso parecería romper en este momento un pequeño paradigma en el tema de los negocios. Porque la gran mayoría de los dueños de negocio que hoy día conozco son los llamados, yo les digo superhéroes, ¿no? Porque son los super todo. Son los que entregan, reciben, pagan, contratan, despiden, ¿no? Hacen todo. Y creo que un verdadero líder es el que permea la información a través de toda la organización. Acuérdate que el agua baja y la lumbre sube. ¿Estás de acuerdo? Hace No me ya- gusta esa hace- frase, pero encierra sí, una sí, gran claro. realidad. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer al director general de Bacardí y tenía una frase maravillosa que decía, la gente obedece más al que le enseña que al que le manda. Y claro, La función de un líder está en enseñar, enseñar, y está buscando nuevas formas de aprender. ¿Para qué? Para seguir enseñando, hasta que empodere a su gente y entonces tendrá lo que tú acabas de mencionar. Un líder forma líderes. ¿cuáles serían justamente esas características? Porque es importante que la gente pueda incluso identificarse con alguna de ellas. Porque déjame decirte que uno de los graves problemas, que creo que van a coincidir conmigo, es que la gente misma se ama tan poco que no se reconoce sus propias capacidades de liderazgo. Entonces esto va a trastocar el amor propio, en el que aprendas a reconocerte, sin envanecerte y sin egocentrismos y sin nada de lo que en algún momento puede rebasarte. Pero cuando te reconoces con ciertas características para poder desarrollar tus propios esquemas, creo que es la parte fundamental. Es decir, valorarte desde el más honesto y sincero amor propio. ¿Qué otras características debe tener un líder? Mira, la más importante y la que a veces muy poco se toca y a veces no lo entiende la gente, cuando hablamos de que los negocios son de personas, el que se vende es la persona. Correcto. Y cuando hablamos de comunicación, la comunicación efectiva, el 85% es comunicación no verbal. O sea, eres tú. Como La eres tú. corporal, por supuesto. Y cuando nosotros hablamos del primer término de los negocios que se llama percepción, como nos decía el directivo, yo no sé si sepas o no sepas, si eres joven o viejo, de entrada lo que me importa es que parezcas. Exactamente. Que parezcas un líder, que parezcas un gerente, Para que hacerlo, parezcas un oficial. hay que parecerlo. École. Ok, para hacerlo hay que parecerlo. Y por percepción te compran, como te ven te tratan, como te ven te contratan, como te ven te pagan, Por como te ven supuesto. te relacionan. Por supuesto. Y a lo mejor no sabes mucho, pero pareces. Entonces, una cualidad es eso, tu imagen. Desde luego. La imagen que proyectas, el cómo te ven los demás. Aprende. Si lo que nosotros, o como nos decían cuando trabajamos en Hewlett Packard, aquí no vendemos computadoras, vendemos confianza. Claro. ¿Quién generará la confianza? Tú, Carlito. Claro, Así claro. es. Así es. Porque el producto es confiable per se. Nació con esa cualidad. ¿Quién le va a dar la posibilidad de que la gente compruebe esa confiabilidad? Nosotros. Entonces, empezamos con esa parte de imagen. Y luego viene la comunicación verbal. El que siempre estés hablando causando el efecto positivo. O sea, ponerle un 10 en la cabeza de la gente. El término se llama carisma. Correcto, Si eres carismático, ya le hiciste. correcto. Por eso a mí las mujeres me dicen, Gildardo, eres feo, pero carismático. Ya la hice. ¿Con qué te Carlito. quedas? Fíjate que muchas veces, y entendámoslo como tal, el verdadero poder de seducción está en la palabra. Más allá de que seas guapo o no, agraciado o no físicamente, muchas veces esa posibilidad de seducir con la palabra es lo que te hace verdaderamente atractivo. Por eso esa parte de que el día de hoy, lamentablemente vivimos tecnológicamente hablando, de hablar con emojis y con chats. Yo creo que el chat es simplemente para lo que lo hacemos nosotros. Oye, nos vemos tal día, hacemos el punto, se acabó. Porque seguimos conviviendo y seguimos platicando.
No nos vemos mucho, desafortunadamente, pero cuando lo hacemos con un gran gusto, porque tenemos mucho que platicar, mucho que comunicarnos. Y eso lo hacemos simplemente para acordar, por la simplicidad que nos da. Pero sí, creo que la parte del carisma es esencial. Ahora, el carisma lo puedes aprender a desarrollar. Se desarrolla todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Porque vuelvo a lo mismo, reconocerte desde la propia capacidad o carencia de adquirirlo o de aprender a desarrollarlo. Así es. Sin ufanarte, sin envanecerte ni ensoberbecerte. Dicen, todos los seres humanos son superiores a ti en algo. Claro. Aprende de esas cosas Eso es buenas. Humildad. Y ahí desarrollas carisma, la parte de la Claro, humildad. claro. Aprende a escuchar, aprende a diferenciar lo bueno de lo malo, adapta lo bueno y siempre hazle el día a la gente. Desiderata dice una parte hermosa. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. No te compares, apréndeles. Así es. Admíralas. Y aprende a reconocer incluso lo que no quieres en tu vida. Sí. Y me parece que en el tema de la palabra, además de influenciar a las personas, ¿no? El tema de la carisma, que me parece interesantísimo esto que estás comentando, Gildardo, también es encontrar aquello que la persona está buscando para que el líder comience a mostrarle cómo lograrlo. En el momento que el líder comienza a demostrar a la gente cómo puede lograr eso que está buscando, comienza a enamorar aún más a la gente que lo está siguiendo. Así es. Así es. La ley de la atracción. Así es. Correcto. El líder atrae a otro líder. Y fíjate que ahí justamente yo creo que derivamos a otra característica, el ser altamente confiable. Ujú. Cuando eres capaz de atraer, porque el carisma que tienes te permite en algún momento generar esa condición de uno a uno, el ser confiable se vuelve fundamental. Creo que es ser confiable, congruente en pensar, sentir y actuar. Y sin duda me parece que lo que tiene que ser algo insustituible en un líder es que justamente se pueda reconocer como alguien que puede generar un liderazgo. Así es. Hay otro término, otra cualidad básica y se llama discernimiento. Por supuesto. Que sepas distinguir lo bueno de lo malo. Que sepas darle prioridad a lo que verdaderamente Así genera es. valor. Y lo que le da valor a la gente, lo que le da valor a la organización, lo que te da valor a ti, es precisamente la consecuencia de un buen discernimiento. Y fíjate que saber discernir nos lleva a saber elegir. No hay decisiones buenas y malas, hay decisiones. Tú las traduces en positivas o negativas. La decisión como tal es aprender a decir sí o no. Punto. Así es. Asumiendo la consecuencia que va a tener. Porque discernir se escucha súper fácil, ¿no? El tema va a depender de cada persona, las creencias, las historias y las experiencias que está cargando. El saber discernir, estarán de acuerdo conmigo, es parte de cómo está construida tu historia. Claro. De qué tan participativo te permitieron ser, desde las charlas familiares hasta tomar en cuenta tu opinión. Exacto, pero aquí lo importante es a apoyar a la gente y comentarles que se atrevan a decidir, ¿no? Que se atrevan a decidir en cualquier aspecto de la vida. Así Porque no hay decisiones malas, hay consecuencias, negativas o positivas. Por eso digo, no hay decisiones No. buenas ni malas. Pero que nos atrevamos y que se atreva la gente cada vez a tomar decisiones sobre las actividades, sobre la vida, sobre muchas cosas alrededor. Porque en ocasiones ese tema de la decisión lleva a la gente en ocasiones a siempre permanecer callada y vive en ocasiones hasta gris. Fíjate Termina la que vida y ahora sigue que con la comentas esto, menstruación, ¿no? Paco, viene a mí otra característica que creo que es importantísima que la gente aprenda a delegar. Así es. Ujú. Tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender a asignar tareas. Eso no significa que el asignar o el delegar te exime de tu responsabilidad de supervisarla. Así es. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ahora también es importante aclarar, el ser líder no te lo da una gran oficina, una bonita asistente, un sillón cómodo o tecnología en tu oficina. Liderazgo lo desarrollas en el puesto donde estás. Exactamente.
Y ahí se va a distinguir verdaderamente quién es el líder, ¿no? Claro, Recuerden la ley del tope. así es. O sea, la ley del tope, un liderazgo nivel 8 no lo puede dirigir un nivel 6, ¿no? Así es. Tiene que rebasarlo al 9 o al 10. Entonces, por eso se derrumban los liderazgos. Sí, porque está sustentado sobre palillos. Y cuando tú crees que ya alcanzaste un nivel de excelencia y te das cuenta que estás en párvulos, ahí vienen las grandes frustraciones. Olvídate de la parte del fracaso. Viene la frustración personal, en la que sabes, porque a veces eres tan poco benigno contigo mismo que te latigueas y dices, soy un bruto de marca mayor. Esa parte de castigarte también es una cualidad que un líder jamás ha tenido. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se traduce fácilmente, Carlos, ¿no? Porque nosotros aprendimos mucho. Yo lo aprendí, lo pagué con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Cuando una persona, presidente o vicepresidente, pertenece a una gran organización y gana mucho dinero porque toma buenas decisiones, el día que lo dan de baja, porque como dicen, el sol no brilla eternamente, y lo pones allá afuera, se dan cuenta que el señor no era líder, ¿no? Así es. Y aprendí lo que nos decía: nunca trabajes por dinero, porque el dinero es una consecuencia de lo bien hecho, va a llegar solito cuando haces bien las cosas. Así es. A través de la gente. Totalmente de acuerdo. Nunca busques el poder pisoteando los derechos de los demás, porque el poder se acaba cuando te dan las gracias. Así es. Y cuando te paran allá afuera, hasta la madre te mientan. Eres uno más. Siempre busca ser una buena persona. Y cuando eres una buena persona, la gente te quiere, te admira, te respeta, y donde vayas te abrirán la puerta. Fíjate que mi abuelo tiene una gran frase que yo siempre he tratado de ejercer en el estricto sentido de decir: puedes ir a donde quieras, pues siempre habrá una mano amiga que te va a recibir porque dejaste la posibilidad de seguir estrechando esas manos. Y es cierto. No importa dónde te vayas, si hiciste las cosas como debe de ser, seguramente a tu regreso serás añorado, serás extrañado, serás bien recordado. Simplemente también debes aprender a entender que hay ciclos que se cierran. A veces te los cierran o a veces tú decides cerrarlos. Y en cualquiera de los dos casos tienes que aprender a vivir con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte. Créanme que me da mucha pena decirles que nos falta un solo bloque y es terrible, pero cuando se disfruta lo que se está haciendo, y esto es algo que disfrutamos terriblemente, es maravilloso poder hacerlo. De verdad, créanme que es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso y bueno, justamente nos quedamos con esa parte de tratar de terminar, de definir desde nuestra propia perspectiva y con toda humildad lo que consideramos las características de un liderazgo y cuál es la consecuencia que nos va a llevar a ello. Durante el corte hablábamos justamente de, no mencionamos la pasión por lo que hagas, el amor por lo que hagas. Enamórate de tu actividad, reconócela, admítela. Y vamos a lo mismo, no importa que estés en el top del organigrama, desde donde estés, evoca tu pasión. Así es. Hay una frase que dice: un ser apasionado equivale a 40 que solamente están interesados. La pasión es clave. Qué hermosa. Y si tú me Un solo preguntas, ser apasionado, Gildardo, ¿cuál es tu cualidad un solo que te ser apasionado diferenció? equivale a 40 Que solo están interesados. que solo está interesado. Pues aquí hay 120. Dicho así, bien simple. ¿Estás de acuerdo? Así. Tenemos un Ford ya por lo menos 120, entonces eso está padre. Bueno, 160. Esa parte es importante y si tú me vuelves a preguntar, yo soy oaxaqueño, hijo de maestros. Orgullosamente, Desde oaxaqueño. que crecí, admiraba a mi padre hablando en público, con esa pasión, con esa emoción, y yo creo que eso es lo que me pegó, me llegó, ¿no? Y desarrollé esas habilidades de comunicación y liderazgo, y lo que siempre me ha distinguido es mi pasión. Imagínate, yo doy un promedio de 12 conferencias al mes, y lo que me buscan no es lo que digo, es la forma como Es lo que es dices. eso. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Es lo que me hace diferente. Inspiradora. Y si te ven diferente, te tratan diferente, te pagan diferente. Claro. Y perteneces a un grupo diferente. Simplemente eres una raza aparte. Y perdón que lo diga de ese modo, pero sí. Nos tenemos que... Soy yo como a perro, eso de raza. No, hablando de la parte más autóctona de nuestro origen. Como dices, hasta en los perros hay razas, ¿no? Pues fíjate que ahí se aplica, porque aún entre los perros hay razas. Sí. Dicho más coloquialmente, hay códigos postales en la ciudad. Pero sí, fíjate que es muy cierto, Gilardo, porque habemos muchos que nos dedicamos a dar conferencias, muchos. Y creo que algo que de veras siempre nos va a distinguir es el tener la posibilidad de hacerlo diferente. Y de que alguien nos recuerda, y alguna ocasión viene a mi memoria, de cuando porque yo decidí dar conferencias, porque escuché a alguien que me dejó un mensaje. Y yo decía, está padre, está parado allá arriba, ¿qué tan complicado será?
bueno, la primera, segunda, tercera y creo que hasta la hoy, que no sé cuántas sean, me siguen temblando las rodillas. El día que deje de temblarme las rodillas lo dejo de hacer. El día que deje de sentir esa emoción, esa subyugación de preparar el tema, decir, bueno, hoy de qué les voy a hablar. El día que deje de sentirlo, se acabó, fin de La la historia. emoción de hacer las cosas, ¿no? Claro, vámonos a otra cosa. Esa es la pasión. Vámonos a otra cosa, claro. Lo dejaré de hacer. Así es. Lo dejaré de hacer porque es lo mismo que hacemos aquí en el programa. El día que dejemos de sentir ese gusto de estar en contacto con la gente, de transmitir, porque finalmente lo que hacemos es compartir. ¿Estás de acuerdo? Aquí no es enseñarle a nadie. Nosotros compartimos desde nuestro más leal saber y entender. Y como siempre he dicho, desde nuestro más humilde punto de vista, aunque sea poca, la humildad. Pero lo hacemos. Y lo hacemos con mucho gusto porque al final estar aquí es un gusto. Claro. No es una obligación. Es una experiencia maravillosa y es práctica, práctica, práctica. Cuando hablamos de comunicación dicen que el cerebro humano empieza a trabajar desde que nacemos y nunca se detiene hasta que nos ponemos de pie y empezamos a hablar en público. Interesante. El enemigo número uno es hablar en público. Sí, claro. No son las alturas ni los No, gusanos. no. El temor más grande es hablar en público. Y cuando tú lo haces y lo haces bien, hay mucho mercado para ti. Y cosa curiosa, a veces no necesitas un gran auditorio. Hay gente que simplemente ante uno más Así es. se paraliza. Imagínate lo que le podría provocar un auditorio lleno. Yo creo que desde esa perspectiva hay tantas anécdotas que compartir, tanto que hacer, tanto que decir, que en algún momento haremos algo juntos, mi querido Gildardo. Seguramente, Carlos. Y a lo mejor hasta la compartimos en el escenario, fíjate, estaría sabroso, porque alguna ocasión hice ese ejercicio hace muchos años y dediqué a platicar cómo me había equivocado y cómo me sigo equivocando y cómo quiero seguirme equivocando. De lo falible que podemos ser los seres humanos. Y alguien me decía, ¿por qué hablar de tus defectos? Le dije, no son defectos. Estoy hablando desde el más profundo reconocimiento de mis áreas de oportunidad. Porque así me las reconozco como tal. Si para alguien es un defecto, bueno, entonces pásale de este lado. Porque no va con lo que yo pretendo proyectar. Y si bien era hasta cierto punto incómodo, pero es un ejercicio de honestidad y de reconocerte que finalmente no todos lo sabemos. Y cuando estamos dispuestos a seguir aprendiendo de los grandes como es el Señor, yo creo que es una gran oportunidad, mi querido Gildardo. Así es. Mis amigos, como les comenté en un principio, hay una organización que se llama Toastmaster, donde desarrollamos habilidades de comunicación y liderazgo. Hay 30 clubes aproximadamente, los que viven en la Ciudad de México. Hay más de 225 clubes en toda la República Mexicana. Tú puedes ser socio de un club Toastmaster, donde cada semana estás practicando comunicación y Claro, liderazgo. así es. Hay que estar ahí, te quitan tus errores gramaticales, muletillas, manejo de tiempo, contacto visual, ademán, gesticulación y ordenar tus ideas. Ahora imagínate que cada semana estés, practique, practique y practique. Eso es lo que hace la diferencia. Allí es un taller donde practicamos porque al momento de salir, ahora sí como dicen, es el momento de la verdad. Sí, claro. Cuando estás frente a tu cliente, lo único que tienes que hacer es influir sobre él. Así y es. te va a comprar. Es venderte. Venderte. Es venderte. Fíjate, al término de todo esto, entendemos y aceptamos y reconocemos la gran posibilidad de reconocernos y aceptarnos como nuestro mejor producto. Gracias. Y hacer de nosotros cada semana una mejor versión de nosotros mismos. Entender qué tan perfectibles somos, aceptando que cada vez podemos mejorar. Pero eso requiere además de coraje, de valor, de sensibilidad, requiere de una gran condición, que estarán de acuerdo conmigo, se llama simple y sencillamente humildad. Poquita que sea, pero requiere esa dosis de humildad para aceptar que hay mucho que aprender, hay mucho que compartir, y si verdaderamente tu idea es extender y ampliar tus horizontes, atrévete a hacerlo. Si te da miedo hacerlo desde la primera vez, maravilloso.
Si no sientes eso, dedícate a otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Así es. Dedícate a algo más, porque al final no es parte de la idea. Amigo querido, gracias, mi querido. Hombre, Ricardo, un de placer verdad. estar contigo, Carlos. Se nos fue volando, Gracias, se Paco. nos fue volando el tiempo. Creo que ha sido un gran programa, ¿sabes? Lleno de esa información que nos inspira, que nos motiva, que nos fortalece y que la gente sepa que estamos abiertos a todo tipo de preguntas, asesorías, etc. Algunas no cuestan, algunas otras sí cuestan. Pero de que nos pregunten, nos pueden preguntar lo que quieran, ¿estás de acuerdo? O sea, estamos completamente abiertos y dispuestos a que así suceda. Y bueno, al final creo que lo más importante es que el mensaje de que ser líder es la gran posibilidad que todos tenemos está vigente. Y creo que eso es lo que más tiene que hacer. Paco, tenemos un minuto para despedirnos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Tú que eres ama de casa, tú que trabajas para alguien más, o tú que tienes una empresa, ¿no? Que también tienes muchísima gente a tu cargo. Creo que tienes una gran oportunidad de cómo aportar en este momento a la economía, al país. Y si consideras que tienes áreas de oportunidad, acércate a los expertos, ¿no? Ya lo comentó Carlos, Gildardo también lo dijo, acércate a los expertos, porque es posible que la experiencia de la gente que anteriormente ya pasó por algo, como lo que posiblemente vas a pasar tú, te puede ayudar a que llegues más rápido a esa meta. Gildardo, muchas gracias por estar presente. Un Amigo placer, querido. mis queridos amigos. Ahora Gracias sí, mira, por estar con a dos fuegos ustedes. como pistolero caro. Gracias, Gildardo. Muchas gracias a Gracias, ustedes. de verdad que es un placer tenerte aquí. No se pierdan Líderes en Acción, todos los lunes a las 12 del mediodía. Es el programa que conduce mi queridísimo Gildardo Bernal con un gran éxito, con un gran rating. Gracias por levantar el rating, dijera el otrora, queridísimo Alejandro. Y bueno, amigos, yo lo único que les puedo decir como colofón es que al final del día el liderazgo existe en nosotros. Ejercerlo es una gran responsabilidad, pero depende de solo decidirlo para poder serlo. Y como bien dijimos, para hacerlo hay que parecerlo. Que tengan excelente semana. Nos vemos el lunes en una emisión más del Coaching y tú. Hasta entonces, gracias.